quiero recordarles que estamos viendo algo importante. Que todos necesitamos estar en un mismo sentir. Recuerda que la palabra dice que donde hay dos o más que se ponen de acuerdo en una misma cosa, ¿qué pasa? Dios la hace, Dios la causa, Dios la desarrolla, porque se está haciendo con un propósito. Amado joven, siempre que tú vengas a la iglesia, ven con propósitos de buscar a Dios, propósitos de desarrollar una vida mejor en el Señor, porque Dios está ahí para libertar, para obrar. Hace 8 días poníamos ejemplos de cómo era la cautividad en el antiguo tiempo y cómo se manifestaba en este tiempo. Y una de las que más, por lo menos a mí personalmente, me llamó la atención, es cuando dice que en la antigüedad, cuando alguien era cautivo por alguien, se le ponía el pie en la cabeza en manifestación de desprecio y en manifestación de que esa persona había quedado rendida, quedaba cautiva. Esa persona ya no podía tener voluntad propia, sino que dependía de aquel que lo tomó cautivo. Y era algo bastante sorprendente, porque cuando nosotros entendemos un accionar de estos, tenemos que comprender la razón por la cual nos dice el Señor que es Él el que pone a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Amén. No es el enemigo el que nos tiene que mantener oprimidos, sino somos nosotros los que tenemos que manifestarle la acción que Cristo hizo a favor de nosotros en una cruz. Sin embargo, el Señor hablaba algo a mi corazón y me hacía entender cómo el joven quiere libertar su vida. ¿Cuántos jóvenes y cuántas personas quieren ver libres sus vidas de muchas situaciones? Pero el joven lo que hace es ver el problema y tratar de salir en sus fuerzas, o aún tratar de salir orando, diciéndole: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy, haciendo todas las acciones que reconoce son necesarias, y no con esto las estoy desvirtuando. Pero algo que el joven no entiende es que hay un ambiente espiritual en el cual se necesita desarrollar una guerra espiritual. Y mientras el joven no entienda, estará peleando los momentos. ¿Cómo así? ¿Cuáles momentos? Me llegó la tentación, necesito enfrentarla. Pero ¿qué le enseñó el Señor a los discípulos? Orad, ¿y qué? ¿Para qué? Para que no entres en tentación. O sea que no se trata solamente, la eficacia de mi victoria no se trata solamente de cómo desarrolle yo el momento. No, se trata que yo entienda el mundo espiritual y con anterioridad esté generando una guerra espiritual. Pero tenemos un problema. Yo no sé si es que el joven no cree que existen los demonios. Yo no sé si el joven cree que ese mundo espiritual no es tan cierto. Y el joven se confía a tal manera que por eso es que el joven resulta jugando con el pecado, porque dice: aquí cuando va a venir un demonio a tomarme. Y recuerdo a una jovencita que, estando nosotros más o menos en este sector, antiguamente la iglesia tenía columnas redondas. Cuando yo llegué a la iglesia, yo le dije al pastor: pastor, quiero servirle al Señor, déjeme
yo le ayudo a pintar las columnas. Y estando en eso, estábamos en un culto, ahí en silencio, cuando llegó una jovencita, se sienta, y una hermana hasta ahora estaba iniciando la oración, pero esta jovencita se sienta y no puede soportar y cae al piso y empieza una gritería impresionante. Era más suachuna que cualquiera de nosotros, pero hablaba en inglés. ¿Cómo sabe, hermano? Porque decía una cantidad de groserías en inglés y yo reconocía algunas. Y yo decía, pero esta no tiene cara de gringa, pero habla en inglés. Y la volvía en sí. Uno le preguntaba, ¿usted sabe inglés? Y decía, no, yo no sé inglés, pero hablaba en inglés. Cuando llegó el pastor, dijo, toca moverla porque ese espíritu también la toma para estorbar la reunión. Y nos dijo, toca que usted agarre de un pie, su hermano del otro, y yo de un brazo y otro hermano de otro. Uy, hermano, yo cogí a esa muchacha así, porque literalmente usted le miraba la pupila de los ojos y parecía un túnel, un hueco oscuro. Veía un vacío, hermano, infernal en esa muchacha. Cuando el pastor empezó a ministrarle, le dice, ¿con qué autoridad entraste aquí? ¿Por qué estás en ella? ¿Cómo te llamas? Y ese espíritu le habla y le dice, yo soy un espíritu de infidelidad a Dios. Y entré en ella porque ella viene aquí, pero va y se acuesta en los moteles con su novio. Esa muchacha era consciente. Oiga, yo no me acordaba por qué no había mucho joven hoy aquí. Y ya el Señor me lo reveló. Acaba de venir una revelación, hermano celestial. Bueno, sigamos en lo que tenemos que seguir. Esta muchacha, hermano, se le ministraba y se le decía, entiende que estás mal. Y ella decía, lo sé, pero soy impulsada a ir a ese lugar. Esa muchacha nunca pudo ser libre. Y yo sé que hay jóvenes que dicen, ay, hermano, ¿y es que usted qué cree? Que yo llego a la casa y me pego al techo y empiezo, aquí duermo, y soy un demonio. No, pero no consideres o pienses que un demonio no opera en tu vida porque tú no te trepas por la pared, o porque no resultas hablando ruso. No, entiéndelo, que Satanás vino para destruir, para dañar tu vida. Y él solamente necesita un pecado para entrar y hacer estragos en tu vida y llevarte cada vez a un hueco peor, con la finalidad de destruirte. Así que la guerra espiritual no es dada para que el cristiano sencillamente esté diciendo fuera, 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 fuera. No, el cristiano tiene que entender el desarrollo espiritual que vive y empezar a confrontar al diablo, empezar a decirle, te vas fuera de mi vida, no te acepto en el nombre de Jesús. Porque ¿qué hace el cristiano diciendo, no quiero pecar? No quiero pecar, pero resulta ya ahí abrazado y atado a eso, porque no es en tus fuerzas. Dios determinó que en tus fuerzas no sería. Dios determinó que fuera con el poder de Él. Y gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios que es con su poder, no es con nuestra fuerza. Por eso quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, porque Jesús es el mejor desarrollando guerras espirituales. Y quiero que veamos algo que está aquí. Mateo capítulo 4 verso 1. Si está conmigo, deme un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado
por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Por qué esperó el diablo a que se terminara el ayuno para tentarlo? ¿Por qué no lo tentó en el día 10? ¿Por qué no en el 20? ¿Por qué no en el 30? ¿Alguien sabe? La clave está en la última parte. Tuvo hambre, ¿cierto? ¿Qué tuvo el Señor Jesucristo? Hambre. Pero evaluémoslo con una palabra general: necesidad. Entonces, cuando tú entiendes esto, comprendes que Satanás va a encontrar cabida en tu vida cuando tú tienes una necesidad y se tiene que suplir. ¿A ti te da hambre? Y por lógico, ¿qué tienes que hacer? Suplir. Tú quieres avanzar en algo y se genera una necesidad económica, ¿qué tienes que hacer? Buscar plata. El pecado no es suplir una necesidad, el pecado es cómo la suples. Porque Jesús tuvo hambre. Y dice la palabra: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto una cosa: ¿cómo Satanás supo que Jesús tenía hambre? Satanás no lee los pensamientos, porque él no tiene entrada a nuestra cabeza. ¿Cómo manifiestas tú una necesidad? De repente, ojalá yo pudiera tener plata para hacer esto. Y ahí está el enemigo. Él tiene una necesidad. Y viene a presentarte una necesidad, y la manera en que la quiere suplir no parece mala. Porque yo pregunto, ¿era malo que Jesús, teniendo hambre, convirtiera una piedra en pan? ¿Era malo? No, él tenía hambre y él tenía el poder para hacerlo. Pero no era la forma en que Dios quería. Porque empezando, Él le dice algo: si eres hijo de Dios. ¿A qué le atacó? A su identidad. Atacó su identidad diciéndole: si eres hijo de Dios, pues fácil, tú puedes convertir aquí una panadería. Pero el Señor le dijo: no, es que usted piensa que yo tengo hambre, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se ve, pero diga conmigo: guerra espiritual. ¿Usted cree que Dios estaba hablando con Satanás como amigos? Ay, ¿qué quieres? ¿Un tintico o con chocolate con pan? No, hermano, había una confrontación. No se ve de esta manera, pero tú mismo tienes esta clase de confrontaciones, en donde el diablo te empieza a decir: ¿y por qué no coge eso que está ahí que no es suyo? ¿Cuántos les ha pasado que han resultado hablando con el diablo o con un demonio? Porque resultan hablando acerca de un pecado, y algo le habla acá y usted le responde. ¿A alguien le ha pasado? ¿O soy solo yo? Ay, Señor, pecador, y predicando así. No, hermano, yo me he hallado que no, y lo hago así. Uy, pero ¿y qué tal pase esto? Y cuando yo me doy cuenta, oiga, peleando con Eva por hablar con una serpiente, y yo estoy hablando solo con un demonio. ¿Quién estaba más loco? ¿Ella por hablar con un animal, o yo por hablar con un demonio? Hermano, pero ¿usted cómo sabe que es un demonio? Porque no va a ser el Espíritu de Dios. Porque las cosas que te están afectando, por eso digo, es que la gente dice: ay, es que esos pensamientos míos, uy, es que esos pensamientos. No, entiende lo que esto es espiritual. Y tú no puedes resultar solamente diciendo: ya no quiero pensar en eso. Es tiempo de pararse y empezar a generar una guerra espiritual, diciéndole: no, Satanás, escrito está, te vas fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. No acepto esa tentación. Porque ahí es donde se está perdiendo la guerra. Ahí es donde el cristiano está padeciendo y queda esclavo.
Ahora, cuando leemos ese capítulo, esos versículos siguientes, entendemos que él le tentó en su identidad como hijo de Dios, en cosas básicas como la comida, el vestido, en cómo las iba a suplir, en su economía, en el poder, pero también en su vida espiritual. Mire, hay mucha gente que piensa que el diablo no lo puede cambiar de iglesia. ¿Usted qué dice? ¿Que el diablo lo puede cambiar a uno de iglesia? Hermano, hay personas que dicen, pero ¿cuál es el problema si yo sigo siendo cristiano? Pero escúchame, toda necesidad que tú hablas, porque por ejemplo, ¿por qué el diablo a veces resulta llevando a gente a otra iglesia? Porque la misma gente empieza a hablar por ahí y empieza a decir, ay, yo ya estoy aburrido en esta iglesia. ¡Pum! Necesidad. Y el diablo entonces empieza a decirle, uy, allí hay una más chévere que le profetizan a usted, y lo que le profetizan le sale. Miren, me acabaron de dar un carro porque me lo profetizaron. ¿De qué sirve que tu necesidad sea suplida si no la suplió Dios? El diablo a ti te puede dar hasta oro, pero si tú no sabes o no entiendes, le estás vendiendo el alma al diablo. Lo que estás haciendo es recibiendo algo humano, pero enredando en tu corazón algo que no es de Dios. Y ahí empieza una operación demoníaca. Lo que el diablo quiere es que tú suplas una necesidad fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Hay jóvenes que resultan diciendo, a ver, pero ¿cuál es el problema que yo tenga relaciones con la que hoy en día es mi novia? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Acaso Dios no creó el sexo? ¿Acaso Dios no nos hizo a ella mujer y a mí hombre? ¿Acaso es pecado amarnos? Muy bien, me diste todas tus justificaciones, pero estás supliendo algo conforme a tu voluntad, y por ende ya hay un poder demoníaco operando en tu vida, tanto que te justificas en tu pecado. Hay gente que resulta diciéndole a uno hasta, bueno, pero muéstreme a ver a dónde Adán y Eva fueron casados. ¿Ah? No, si quiere le traigo al pastor que los casó. Hermano, ponen en tela de juicio la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿ahí no está operando un demonio? Ahora miremos algo. Vayamos a Marcos capítulo 9, verso 14, rápidamente. Ojo, porque esta enseñanza no solamente tiene que ver en cómo salir de la cautividad, sino cómo permanecer en libertad. Y sin guerra espiritual en tu vida, y sin que tú te le pares al enemigo enfrente y le digas, no lo voy a hacer y reprendo las obras que el diablo quiere manifestar, no vas a poder ni salir de la cautividad ni permanecer en libertad. Dice la palabra en Marcos 9, verso 14. Vamos a leer una historia más. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Él respondió, y le respondió uno de la multitud y le dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Oiga, este hombre reconocía lo que había. Ahora, mire que en ese tiempo, yo le pregunto, ¿cómo echaban fuera los demonios en el Antiguo Testamento?
¿Cómo lo hacía? No había forma. ¿Cómo tuvo que hacer con Saúl el Señor? Dice la palabra que David le tocaba el arpa y que él sentía ¿qué? Como alivio, pero ese espíritu no se iba. En el caso de este hombre, dice la palabra que aún en Israel habían algunos que a veces eran exorcistas, pero no había una fórmula para separar eso. Sin embargo, la gente no decía, ay, es que mi hijo es mudo. No, el hombre reconoció y dijo, es que es un espíritu mudo. Tenga en cuenta esto, porque un espíritu que toma posesión sobre un cuerpo puede tomar posesión sobre los órganos de una persona. Tenga en cuenta eso. En una ocasión un hombre se acercó a una iglesia, le pidió al pastor que lo ayudara. Ese hombre practicaba la brujería. Cuando él se le descubre esto, el pastor le dice, ve, consigue todo lo que estás haciendo en brujería, porque él le dice, tengo aquí un hechizo que iba a lanzar contra esta iglesia. Él le dice, tienes que ir y destruirlo. El hombre va y lo hace, pero mientras le prende fuego a eso, sale algo, le pega y él dice que siente que algo entra en su pecho y el hombre inmediatamente queda mudo. El hombre inmediatamente queda sin poder hablar y solo podía con señas o escribiendo diciéndoles qué pasaba. Y tuvieron que echar fuera ese espíritu para que el hombre pudiera volver a hablar. Ojo con estas manifestaciones. Sigamos. El cual donde quiera, diga conmigo donde quiera. ¿Qué poder tienen los demonios sobre un cuerpo? Que donde quieren y como quieren empiezan a influenciar. Ojo con esto, escúcheme. Hay personas que tienen una batalla en su área sexual tan fuerte, y me voy a referir a las jovencitas, que sin darse cuenta, pero ellas por dentro lo saben, les gusta mostrarse, les gusta despertar en los hombres algo. Es que me gusta que ellos se emocionen, y es algo muy interno, porque las jovencitas no van a resultar diciendo, es que a mí me gusta pelarme la pierna para que los muchachos me vean. No, aún así hay una batalla y la jovencita puede estar diciendo, pero no sé. Sin embargo, son traídas a las iglesias para que se vistan de una manera indecorosa y atraer a hombres de Dios para que caigan. Hay jovencitas dentro de la iglesia que está el pastor predicando y empiezan a imaginarse teniendo relaciones sexuales con él o con el ministro que esté. ¿Por qué? Porque cuando hay una puerta abierta al diablo, él lo va a tomar ¿dónde? Donde quiera. Cuando un espíritu está operando, no hay un lugar en donde la persona diga, no, aquí no. No, tiene un poder y tiene una autoridad para tomarlo donde quiera. Sigamos. El cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. ¿Y qué pasa? Se iba secando. O sea, la persona estaba completamente destruida. En una ocasión a una familiar le pasó que ella en ignorancia le estaban haciendo brujería. Y es que tengo que hablar de todos estos temas porque hay jóvenes que no creen. Dicen, no, pero es que espiritualmente y que demonios y que se me pueden coger y me pueden arrastrar y que se me pueden aparecer y me pueden paralizar. No, y eso que asustarlo, porque a veces la gente le teme a que, ay, ¿qué tal se me presente un demonio y me haga bu? Y yo, ¡ah!
¡Ay, un demonio tan feo! Eso es lo de menos. Eso es lo de menos, que se le presente y a usted lo asuste. Asústele lo que le están haciendo por dentro. Asústele lo que le pueden hacer con su vida. Asústele lo que le pueden hacer a su futuro, a su familia. Porque aún jóvenes que no entienden han llevado a su casa demonios que le han destruido la economía a sus padres. ¿Por qué? Porque un espíritu inmundo llega a tener ese poder, esa autoridad sobre un cuerpo. Esto no es un juego. Dígale al que está a su lado, esto no es un juego. Pero dígaselo con autoridad, dígale, esto no es un juego. No lo escuché, pero bueno, por fe voy a creer. La persona como tal puede experimentar destrucción de su cuerpo. Póngale cuidado. Un espíritu inmundo puede parecer en reposo, aparentando que no está o que no pasa nada, pero está dentro del cuerpo de una persona. O sea, pueden haber personas endemoniadas que no lo saben. Saben sus luchas interiores. Saben que tienen sueños, que tienen pensamientos, que hay cosas anormales, y como que dicen, ¿será que yo tengo un demonio? Pero como esto permanece agazapado, parece que no pasará nada. Pueden generar parálisis en todo sentido, parálisis en sus cuerpos, parálisis en sus vidas como tal. Hay personas que no pueden avanzar, no pueden crecer, pero también pueden generar enfermedades. Pueden producir algo en los órganos para enfermar. Pueden tener dominio sobre todo el cuerpo. Recuerde que este demonio, cuando quería, le botaba en el piso, lo hacía botar espumarajos. Y pues, hermano, literalmente la vida de una persona, y más si es joven, ¿qué pasaría si usted va en un trabajo y vive algo así? ¿Qué pasaría si usted tiene una relación con una persona y de un momento a otro le pasa esto? Pues, hermano, la persona podría sentir como que rechazo, como que yo soy diferente a los demás. Pero esto lo hace un espíritu inmundo para destruir la vida de esa persona. Pueden generar pensamientos o hablar con las personas para dirigirlas. Les destruyen sus relaciones, su salud, su personalidad, su vida laboral, su vida económica. ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando un joven no entiende que ya no estamos puestos para tragar entero. Mire, amado joven, la vida en Cristo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero es muy diferente a la vida del mundo. Y todo lo que yo hago, mi Dios lo tiene en control. Él sabe en qué momento me va a dar todo lo que yo quiero, lo que yo necesito. Él me va a bendecir, diga por favor amén. Él me va a restaurar, Él me va a llevar, Él me va a dar una esposa para los que no están casados. Él me va a dar un esposo para las que no están casadas. Diga amén también, recíbalo en el nombre de Jesús. Pero es cuando usted tiene que evaluar, número uno, ¿cómo suplo mis necesidades? ¿De acuerdo a la voz del diablo? ¿O me retengo y hago una guerra espiritual esperando lo que Dios me va a dar? Imagínense, el diablo le decía, convierta esas piedras en pan. Y el Señor le dijo, no. ¿Cómo le suplió Dios al Señor Jesucristo su necesidad? ¿Alguien se recuerda cómo le suplió esa necesidad? Vinieron ángeles y le servían. ¿Qué prefiere? ¿Tragar pan o que Dios le mande ángeles a que le suplan?
Yo prefiero ángeles, hermano, y no suplir mis necesidades de acuerdo al mundo y estar atado a pensar que hay poderes de las tinieblas que me destruyen. Mire, pueden haber jóvenes que dicen, pero es que ¿cómo me van a destruir mi vida económica? Hermano, hay espíritus inmundos que cierran puertas porque tienen una autoridad. Por eso el cristiano no puede estar pensando que está jugando con una cosa pequeña. No, el cristiano tiene que depender de Dios y empezar a decirle: Señor, destruye esos enemigos espirituales, desbarata esos poderes demoníacos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Lucas 9:1, por favor. Y tome esta palabra y le pido por favor váyase poniendo de pie. Y reciba esta palabra, por favor. 2 versículos que vamos a leer. 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? Diga conmigo: yo tengo poder. Pero dígalo con autoridad, por favor, porque usted sin el poder de Dios no va a poder destruir la obra del diablo. ¿Todos aquí somos cristianos? Levante la mano, no se avergüence del evangelio. Si hay alguien que no lo es, no importa, usted puede recibir lo que Cristo le quiere dar. Si usted es cristiano, Dios le dio el poder para vencer al diablo. Amén. No depende de qué tanto grite, depende de qué tanto usted crea y dependa de Dios. Depende de eso. Sigue diciendo la palabra: y autoridad. Ahora escúcheme estas cosas. ¿Qué me da poder a mí? Poder y autoridad me da Dios. Pero ¿a través de qué me da el poder? Del Espíritu Santo. Porque en Hechos dice la palabra que cuando descendió el Espíritu de Dios, ellos fueron llenos del Espíritu de Dios y recibieron poder de lo alto. ¿Qué me da a mí la autoridad? ¿Qué me da a mí la autoridad? Esto es autoridad. ¿Cómo el cristiano tiene que hacer una guerra espiritual? Con el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. ¿Por qué hay cristianos que no pueden hacer guerra espiritual? Porque el único versículo que se saben es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso. Y es real, hermano. Satanás, ¿a qué le huyó? Al Hijo de Dios. ¿Por qué le dijo: quita acá que yo soy hijo de Dios? No, porque escrito está. Tú tienes que creer, escúchame bien, porque esta es una tarea importante. ¿Por qué Dios puede suplir tus necesidades sexuales? No, Dios no puede hacer eso. Ay, qué pena. No, la sexualidad Dios no la puede suplir. ¿Cómo? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Claro, hermano. Claro que Él puede suplir eso mientras llega la persona adecuada. Por eso es mentira del diablo que un joven necesita masturbarse. Es mentira del diablo. No, es que la necesidad, ¿sí va a seguir supliendo su necesidad de acuerdo al mundo, a la forma de Satanás? ¿O le va a decir: Señor, tu palabra dice que tu Espíritu Santo me puede sostener por completo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo? Tú tienes que buscar bases bíblicas que te enseñen que Jesús puede suplir tu sexualidad. Si tú no las tienes, ay no, Satanás, no más pornografía, no más. Ay no, eso es cochino, mal. No, si ya el diablo está temblando. No, tú tienes que ir a la palabra. Tú tienes que ir a la palabra. Y el diablo va a huir cuando tú te aferres a la palabra y diga: esto es una realidad. Esto es guerra espiritual y la hago espiritual. Tu economía tiene que estar sustentada en la palabra. Que tú das, pero también recibes. Que tú le dices: Señor, yo te cumplo y tú también me cumples.
Todas las áreas de tu vida tienen que estar basadas, así sea en un versículo bíblico, en cuanto a que cuando el diablo venga a decirte, suple esto así, tú le vas a decir, no, ya mi Dios suplirá. Y así como con Jesús lo hizo, enviará ángeles y te responderá de una manera extraordinaria. Enviará la gloria de Él y tú verás que Dios suple mejor que Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y le dan un fuerte aplauso a Él, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Sin esto no va a poder hablar usted de una guerra espiritual. Sigue diciendo la palabra. Poder y autoridad sobre todos los demonios. Diga conmigo, sobre todos los demonios. Yo no sé si hay un demonio que te está atormentando, te tenía cautivo, en cualquier área que sea, pero ya Dios te dio el poder para destruirlo. Ya tienes el poder para destruirlo. ¿Y para qué más? Y para sanar enfermedades. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Tú lo puedes hacer. Dios te está regalando herramientas. Lucas 10:18. Y póngale atención a esto. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Repita conmigo este versículo fuerte. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Joven, tú estás en la gloria de Dios, tú estás en la bendición de Dios. Eso no te va a dañar. Eso estuvo dañando tu vida, pero no lo va a seguir haciendo. No lo va a seguir haciendo. Mire, a mí me sorprende, porque estos tiempos Dios les está regalando a los jóvenes unas perlas preciosas para avanzar. Pero también me doy cuenta cómo el enemigo opera. Imagine con un partido desviándolos del propósito de Dios. Por eso usted, hermano, métase con el Señor. Usted sabe que a veces en las noches tiene que hacer guerra espiritual. Usted sabe que a veces, y yendo en Transmilenio, tiene que empezar a hacer guerra espiritual. Usted sabe que a veces antes de dormir, porque está teniendo sueños raros, usted tiene que orar. Hay personas que pueden estar teniendo sueños con relaciones homosexuales. Y el Señor te dice, eso es un demonio que está operando en ti. Eso es algo que el Señor me está diciendo en este momento. Personas que tienen sueños no solamente con relaciones normales, aunque tampoco es que es normal que, ay, es que estoy teniendo sueños con mi vecina, pero gracias a Dios porque no me estoy llegando a ella, no me estoy llegando. Adúltero o fornicario, porque ahí hay algo operando. Pero el Señor habla de una persona que está teniendo sueños con relaciones homosexuales y no es así, pero hay un espíritu persiguiéndolo para destruir su sexualidad. Vamos a orar, pero usted se va a parar por su vida y usted le va a decir, Señor, tú me diste poder y autoridad y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me va a dañar. Vamos a echar fuera toda obra del diablo.